Ok, ahora entonces vemos esto donde también presenta la especie que se puede poner, ¿sí? Hay unas cortinas forestales donde podemos poner especies de rápido crecimiento. ¿Cuáles son? Las salicáceas, ¿sí? Que son los álamos y sauces, las coníferas, ¿sí? Las latifoliadas, que también pueden ser los eucaliptus. Y bueno, roble, nosotros tenemos el roble del país y el arce es una especie que se da acá en la zona nuestra también. Entonces, estas, que son especies ya más robustas, tienen mayor duración y también tienen más tiempo para desarrollar, ¿sí? Toda su estructura. Luego tengo arbustos tolerantes a la sombra, porque hay arbustos que van a quedar como en esta que veíamos acá. Cuando crezcan estos, van a quedar los arbustos probablemente a la sombra. Entonces, por eso habla de que tienen que haber este tipo de especies que están en la parte más baja de las barreras. Acá ustedes tienen tres hileras, ¿sí? Bueno, acá están las coníferas, acá puede ser que tengamos, por ejemplo, los robles, ¿sí? Y estas son los arbustos tolerantes a la sombra. Entonces, tenemos el viento, como había averiguado, porque me había olvidado, barlovento es de donde viene el viento, que vienen con estas velocidades. Fíjense en que en superficie ya la primera fila va reduciendo un poco la velocidad del viento, ¿sí? El viento tiene que ascender sí o sí por la altura del obstáculo que tiene y a medida que sigue soplando el viento, que sigue teniendo esa velocidad, va a ir tratando de volver a tener la misma velocidad que traía en superficie, ¿sí? Fíjense en que acá entramos a 30 metros de obstáculo y ya levanta y pierde velocidad el viento, ¿sí? A medida que pasa el obstáculo, fíjense en que a 30 metros está en 12 y acá estaba en 34. Esto es un ejemplo hipotético, obviamente, para demostrarles a ustedes que cerca de la barrera a sotavento, la velocidad del viento baja muchísimo, ¿sí? Pero a medida que horizontalmente vamos adquiriendo distancia, el viento va recuperando su velocidad, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de las distancias entre barreras forestales, entre cortinas forestales, porque no tengo que permitir que el viento adquiera nuevamente su velocidad, porque si no, esta parte del terreno donde haya cultivos, probablemente si hay suelo desnudo, me lo va a erosionar. Entonces, las distancias se calculan de acuerdo al tipo de cultivo y a la velocidad del viento. Acá dice uno, 2 y 3 y acá más o menos estaba uno, 2 y 3, ¿sí? Uno, arbustos de crecimiento rápido, arbustos grandes de hojas caducas. Estas pueden ser, por ejemplo, un roble tiene hoja caduca, un eucaliptus tiene hoja caduca, ¿sí? Las latifoliadas. Y después tres, las coníferas, que tenemos especies que son caducifolias. No, perennifolias, perdón, perennifolias. Entonces, protección cerca de 5H y acá tenemos protección cerca de 10 a 15H, ¿sí? En esta zona. Entonces, más o menos se va entendiendo la historia de las barreras que se tienen que realizar con cultivos, con arbustos y con cortinas forestales, ¿sí? Bueno, estas son las condiciones de las barreras. Importantísimo tener en cuenta esto, adaptadas a la zona, porque si no voy a poner una especie que cuando esté en la zona de madurez se me seca, perdí tiempo y perdí dinero, ¿sí? Necesito que estén adaptadas a esa zona. Resistencias al viento, que no sean especies que el viento me quiebre todas las ramas, ¿sí? Enraizamiento pivotante, que tenga raíz profunda,
crecimiento rápido, altura conveniente de forma cónica o cilíndrica, evitando la formación de capas. O sea, ¿qué tengo que hacer? Si yo no hago esta forma piramidal y hago como si fuese una barrera cuadrada, tengo un problema de que el viento choca contra esa barrera y me la puede llegar a romper. Entonces, en forma cónica, hace que el viento vaya ascendiendo de a poco y, bueno, vaya descendiendo de a poco, ¿sí? Por eso habla de altura conveniente. Ramas flexibles y pantalla de densidad homogénea, no ser una especie de importancia económica, porque a veces puedo aprovecharla y a veces no. Entonces, si pongo especies de bajo valor económico, por ahí mucho mejor. Y no ser peligrosa para los animales, o sea, que no se desgaje, que no se caigan las ramas, ¿sí? Y que no sea sensible a ellos, o sea, que los animales no les guste ese tipo de arbusto que estoy poniendo, porque si no tengo que hacer un control, por ejemplo, si tengo agroforestería, donde, no, perdón, ganadería bajo cubierta, que es donde tengo especies. Las cortinas forestales también se hacen cuando tengo ganadería. Entonces, si al ganado lo dejo que esté cerca de las cortinas y le gusta la corteza de un árbol, obviamente va a ramonear hasta el cambio ni me va a secar los árboles. Por eso dice ahí que no sea sensible a ellos, o sea que no sea apetecible para el ganado. Acá hay algunos ejemplos de especies recomendadas en el trópico y especies recomendadas en regiones templadas o frías, ¿sí? Léanlo, por favor. Hay especies, obviamente, que no se dan acá en la zona, pero hay especies que sí. Por ejemplo, el encino es de la zona norte, el Quercus rubus es de la zona del hemisferio norte. No he visto que se pongan encinos acá, entonces por eso es que fíjense en las especies y vean cuáles pueden adaptarse a la zona nuestra. Bueno, esto otra vez el efecto en la longitud, o sea que si pongo una cortina, fíjese que tiene una distancia, ¿sí? Si tengo más al ancho, tengo que poner más cortinas, ¿sí? Porque el efecto de la bajada de la velocidad del viento va a necesitar distancias más cortas. Acá ustedes tienen la velocidad del viento, viene me parece que viene de derecha a izquierda, porque acá ya no hay ninguna barrera protectora. Quiere decir que viene de acá. Había una hilera protectora que protegía este paño, vuelve a hacer levantar la altura, vuelve a caer, vuelve a levantar velocidad el viento y esta cortina lo hace en altura para que baje velocidad en todo este paño y así sucesivamente. Va a generar estas cositas pero al revés, ¿sí? Va a generar que suba, va disminuyendo el viento, pero va tomando velocidad acá, vuelve a subir en altura, que le baja la velocidad y vuelve, a medida que aumenta la distancia horizontal, vuelve a ganar velocidad de arrastre. Bueno, acá hay un cultivo de cereales, no sé si las ven ahí a las hileras, ¿sí? De trigo, con producción de olivos, ¿sí? O sea que tengo una barrera protectora productora justamente de una producción económica, a la vez que me está protegiendo la producción económica de los cereales, ¿sí? Depende de la región en la que estemos. Generalmente en la zona de Catamarca se da el olivo, ¿sí? En la zona de La Rioja, San Juan se da el olivo. Entonces podría llegar a tener entre los olivares cultivos de trigo o de otro tipo de cereal, ¿sí? Es otra forma de evitar la erosión eólica. Las barreras de rompimiento de plástico, que también se usan mucho en la zona donde no se consigue hacer una barrera de árboles por la inclemencia del clima, porque no da el desarrollo de árboles en esa zona, entonces se colocan pantallas físicas, que son las pantallas de plástico, ¿sí? Acá, más o menos también entre las dimensiones de la cortina y el área protegida,
tengo una cortina, la dirección del viento viene de acá o de acá, pero la predominante es esta, ¿sí? Entonces coloco la cortina perpendicular a la dirección predominante del viento, ¿sí? Y la máxima distancia protegida es de 12,5 de la altura. ¿Cuánto es la altura? 25 metros. Entonces la longitud protegida, no, acá está, la altura de la cortina es de 4,8, o sea, de 5 metros, más o menos. La máxima distancia protegida es 12,5 por 5. ¿Cuánto sería? 12,5 por 5. ¿Serían los 60 metros que dice ahí? 12,5 por 4,8. Sí, ¿se entiende? La diapositiva habla que la máxima distancia protegida es 12,5 la altura. O sea que va a depender la distancia protegida de la altura de la cortina que pongo. ¿Sí? Quiere decir que el área protegida de los vientos, que es esta, va a ser de 60. ¿Sí? Acá el viento en esta cortina de 5 metros va a levantar altura y obviamente cuando empiece a bajar en el campo de cultivo va a tener menos velocidad acá y va a alcanzar la velocidad de ingreso cuando termine esos 60 metros. Quiere decir que ahí tengo que poner otra cortina forestal. ¿Sí? Bien. Eso cuando los vientos vienen de diferentes zonas, pero el predominante es el que está acá perpendicular a la cortina, ¿sí? Cuando, perdón, esta cortina, esto 25 metros. Ajá, bien. Esta cortina tiene 25 metros de ancho, o sea, esto. Han hecho una cortina, ¿dónde estaba la cortina? Acá, esto es 25 metros, ¿sí? O sea que hay cortinas con una altura de 4,8 y 25 metros de ancho. ¿Qué pasa si le doy un ancho más grande? Si le doy un ancho más grande, el área protegida de los vientos disminuye. O sea, si le pongo 50, la máxima distancia protegida es 25 metros el alto de la cortina. El alto de la cortina, en este caso, es de 4,8 igual. Por 25, ¿cuánto da? No, 5 por 25, 25, 5 por 2, 10. No. A ver, se me está complicando estas dos diapositivas. Y acá 100 metros. Bueno, déjenme en que estudie estas diapositivas porque si ustedes la pueden ver después, tienen que tratar de interpretar. La cortina, en realidad no es el ancho de la cortina, me equivoqué. Es el área del largo de la cortina, ¿sí? No es el ancho, es esto, es el largo. Por ejemplo, si esta es la cortina entera, es este largo que está acá, ¿sí? Es el largo, no el ancho, sino el largo. Entonces la cortina tiene un largo, un ancho y una altura. En este caso el largo es 25, en este caso el largo es 50 y en este caso el largo es 100. Entonces va protegiendo de diferentes maneras a la misma altura de cortina. ¿M? Y sigue estando los 60 metros de distancia protegida.
pero no entiendo por qué el 25H. Eso lo voy a revisar, chicos, porque no me acuerdo bien de esto, ¿sí? Si ustedes lo revisan y lo entienden, después lo discutimos. Pero ahora lo que tienen que tener en cuenta es que hay una longitud de cortina, una altura de cortina y una distancia protegida, ¿sí? Acá había salido bien que era 12 por casi 5 los 60, ¿sí? Lo que no estoy ahora interpretando es por qué la longitud de las cortinas me cambia la máxima distancia. En este caso es 25 la altura. Y 25 la altura, si la altura sigue siendo de 5, tengo 125 metros. Y acá sigue diciendo 60. Hay algo que no estoy interpretando bien acá, que después ya lo voy a investigar bien y se los comento, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es esto o no? Porque en silvicultura no lo vemos así. Bueno, traten de revisar entonces estas diapositivas y la discutimos la clase que viene. Bueno, cobertura con vegetación muerta, ausencia de labranza y desparramo de paja, que es lo que dijimos de dejar la vegetación después de cultivar, después de levantar, hacer la labranza del levantado del cultivo, dejamos todo el rastrojo, ¿sí? No tener ausencia de labranza, o sea, no es que es no labrar el suelo, ¿sí? Con las maquinarias esas que habíamos visto que destruyen los terrones del suelo, le hacen perder humedad y todas esas cosas. Acá es un ejemplo de la erosión eólica. Fíjense en que con esto ya podemos decir de dónde viene el viento. Acá tenemos barlovento y esto es sotavento, ¿sí? Esta pequeña, incluso se ve que es más fino el material, ¿sí? Entonces podemos generar lo que son, lo que dice acá, desparramado no, arbustos. Esto no es desparramado de paja, estos son arbustos que se generan para este, controlar un poco la erosión que hay en el viento, debido a que en la zona esta no podemos generar barreras altas, ¿sí? Porque no da, las especies no dan en este tipo de clima. Entonces se generan arbustos bajos que van deteniendo un poco la velocidad del viento. Un poco de historia de por qué en Estados Unidos también se generan las famosas fórmulas de cálculo de erosión por erosión hídrica y eólica. En este caso es por erosión eólica. Se formaban estas tormentas, ¿sí? En el año ya 35 en Estados Unidos, y el Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos empieza a hacer estudios para calcular cuánto es la erosión y cómo son los procesos que me permiten controlar esa erosión, ¿sí? Ellos son los que proponen finalmente todo lo que estamos viendo como propuestas de control eh, de la erosión que levanta todas estas partículas, ¿sí? Acá tenemos también algunas que son impresionantes, por eso les comentaba que me quedé corta con 1 kilómetro de altura. Las erosiones las tormentas de arena que se producen en el desierto del Sahara son impresionantes, ¿sí? Son similares a esto que estamos viendo. Fíjense en que acá hay campos de cultivo con irrigación circular, ¿sí? Son máquinas que giran alrededor de un punto y van regando en círculo, ¿sí? Es como son aspersores gigantes que van regando en círculo. Esta puede ser una zona de la zona del norte de África,
de la zona de Arabia, ¿sí? Que tienen este sistema de cultivos en círculo, porque tienen la freática, tienen muy buena producción de agua, pero la tienen que bombear, la bombean de la parte subterránea, tienen mucha, ¿cómo se llama? Reserva de agua subterránea, y entonces la alumbran y riegan las áreas en forma de aspersores circulares. Entonces, por eso este frente de tormenta, porque estamos en una zona seca, estamos en una zona donde hay suelos alrededor de toda esta producción agrícola, suelos de arena, suelos sueltos, ¿sí? Que hay muchos vientos debido al sobrecalentamiento del suelo, entonces se generan vientos con grandes velocidades y producen este tipo de tormentas de arena. En este caso, ya se me acabó esa, no sé bien dónde es, pero debe ser en algunas zonas del norte de África, que son zonas del desierto. También puede llegar a ser la zona de todos los países árabes, ¿sí? La zona también del Cuerno de África, de toda la parte de la península arábica. Todas tienen este tipo de tormenta que arrastran millones y millones de arenas por muchos kilómetros, tanto en distancia como en altura, ¿sí? Cenizas, ¿sí? Estas son ejemplos de la zona pampeana, cenizas volcánicas que no son de nuestros volcanes, que vienen de otros tipos de volcanes, que son obviamente trasladadas por vientos vientos en altura, o sea, vientos de la estratosfera más o menos, que arrastran estas cenizas, y cuando el viento disminuye, las cenizas caen y se depositan en algunas otras zonas, ¿sí? Nosotros tuvimos hace unos 25 años, 30 años, la erupción de un volcán dio vuelta al mundo y generó cenizas por todos lados, y Salta llegó a tener esa ceniza. No me acuerdo si fue el Krakatoa o alguno de esos volcanes que están en actividad, que hizo una erupción, y bueno, el viento arrastró esas cenizas a grandes distancias y la fue depositando en zonas de todo el mundo, ¿no? Salta, de hecho, este, luego estaban todos los autos tapizados de ceniza, y no habían sido volcanes cercanos a los nuestros, sino que habían sido debido a una erosión eólica producida por los vientos. Bueno, acá obviamente los médanos están avanzando y se están comiendo toda la superficie que existe, eh, toda la superficie de cultivo. Se la está tragando, se dice, porque avanza el médano, y va, obviamente, por la erosión eólica, va avanzando el médano y va tapando los cultivos. Entonces, esta imagen habla de una erosión eólica que no se pudo detener y que está eh, sepultando áreas de cultivo. En la zona, bueno, Catamarca es una zona también, fíjense en que es desprotegida de cualquier tipo de vegetación, y hay erosión eólica que perjudica en este caso todo lo que son rutas o sí, zonas em, de pasaje de diferentes localidades, y perjudican obviamente a todo el tránsito, que pueden ser tránsito de transporte de mercadería o tránsito de personas que van de una ciudad a otra, ¿sí? Entonces, acá se deberían hacer obras, no son fáciles de hacer, no son baratas, no se pueden hacer vegetales, esto es toda barrera física lo que habría que hacer, y nunca se consigue, es muy difícil frenar la velocidad del viento cuando ya hay una producción suficiente de un mineral o de un material. Por ejemplo, en este caso, debido a la roca de la zona, se produce
mucha arena y hay mucho viento. Y bueno, es una erosión geológica que es muy difícil de detener, ¿sí? Bueno, otras fotos de erosiones acá a nivel del mar, ¿sí? Donde hay un avance de, desde continente hacia el mar de una tormenta de arena, ¿sí? Puede ser una zona costera donde hay mucha arena. Esto es en la zona de San Luis. Ha sido un viaje que se había realizado y bueno, justo se pasaba por el lugar donde se veía toda una erosión de partículas finas. Estas son todas partículas en suspensión de limos más o menos que generan obviamente una pérdida de visibilidad para lo que sea. Si es zona cercana a carreteras, cercana a superficie, se pierde visibilidad a tantos metros para transitar en esa zona. Cuando son tormentas así de este tipo, obviamente son las que perjudican más al tránsito aéreo. En este caso, bueno, era un video, no lo tengo, pero se veía cómo la fuerza del viento levanta todas las partículas y genera, obviamente, que haya un avance de la erosión también, ¿no? Porque en este caso es material que estaba ya, ya estaba depositado y vuelve a venir el viento y le vuelve a levantar sobre ese material que ya fue trasladado y depositado en esta zona, lo vuelve a levantar y lo vuelve a arrastrar a otro sector. Entonces de eso habla lo que se dice que es el avance de las dunas, que era esto que estábamos viendo acá. El avance de las dunas o de los médanos es debido a que el viento sopla en una estación del año. Una vez que termina el viento, se deposita el material. Al año siguiente vuelve a haber viento y vuelve a levantar ese material que depositó, entonces lo vuelve a trasladar unos metros más adelante. Entonces eso hace que el material vaya avanzando y se va generando el avance del material que se llama el avance de las dunas o el avance de los médanos, ¿sí? Bueno, muchas imágenes y después viene la ecuación de pérdida del suelo anual por erosión eólica, que la tienen ahí, nosotros no la vamos a hacer en la práctica, pero sí sepan que hay una erosión, como la erosión de la USLE, que me da la cantidad de material erosionado por el agua, en este caso es por el viento, ¿sí? Toneladas por hectárea por año y tiene más o menos los mismos índices que tiene la USLE. La erodibilidad de los suelos, en este caso considera la rugosidad de la superficie, el tema del clima, la velocidad del viento y la temperatura, la longitud libre de barreras y la cobertura vegetal. Tiene en cuenta esos factores que hay que medirlos, que hay que estar en el campo, que eh, tiene sus aparatos de medición, ¿sí? Que no son fáciles de tener en el campo, no son fáciles de medir. Muchas veces cuando se implementan las trampas de viento hay que tener un control muy seguido porque el viento en algún momento, el viento es muy probable que lo arranque al aparato que está midiendo la erosión. Entonces hay que tener mucho control sobre las estructuras, sobre los aparatos que se colocan para medición. Bueno, hay algunas condiciones, ¿sí? De cada una de los factores que hay que ir buscando, ¿sí? Es usada ampliamente, tiene limitaciones para la predicción de procesos para tormentas aisladas, asume una relación lineal de los factores para definir la erosión, una relación lineal, ¿sí? Y ignora los fenómenos de variabilidad espacial. Entonces, es algo muy todavía que tiene sus limitaciones y sus condiciones de uso.
y asume que el suelo está desnudo, seco y nivelado. O sea, cuando estoy en una zona de elevación de pendiente, medio como que también se complica un poco utilizarla, ¿sí? Bien, y ahí está en función de la AGG, que son los agregados no erodables, ¿sí? Que pueden estimarse a partir de la textura. Se usa una tabla bueno, Woodruff, que no la conozco porque nunca la usé, y tiene ciertas condiciones, ¿sí? Fíjense en que hay que ajustar pendientes a barlovento menores de 152 metros, ¿sí? Hacer ajustes para pendientes a barlovento menores a 152 metros. Y la intensidad, que es la aerodabilidad del suelo, se calcula de esta manera, teniendo los agregados no erodables, que son mayores de 0,84 milímetros sobre la superficie del suelo, tamizados en seco, o sea que hay que mandar muestras al laboratorio y todas esas cosas. Así que la idea de esto es más que nada conocer que la erosión eólica deja mucha pérdida de suelo productivo y cuáles son las barreras que se pueden poner, las que recién vimos, cómo se pueden establecer los cultivos, todas esas cosas. De eso se trata este tema de erosión eólica, ¿sí? No tiene un práctico, y si lo tuviera creo que no lo íbamos a ver porque este, tiene sus complicaciones para conseguir los datos, ¿sí? Entonces, este, sepan ustedes que hay una ecuación. Si en algún momento a ustedes les piden calcular la erosión eólica en algún lugar porque están trabajando en algún lugar que está produciendo mucha pérdida de la superficie productiva del suelo, sepan que existe esta fórmula. Obviamente existen muchísimas más, pero tengan en cuenta que buscar las variables y los parámetros de las fórmulas esta no es sencillo, ¿sí? Como les digo, no la vamos a ver en la parte de la práctica. Así que bueno, hasta acá, chicos.